Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo muy cordial. Bienvenidos a este Facebook Live. Para todas las personas que me han estado escribiendo, les doy la cordial bienvenida y les agradezco muchísimo que me hayan, digamos que asignado tiempo para poder enviar mensajes que me ayudan a contemplar temas para poder desarrollar aquí a través de Ser Consciente, el canal de YouTube y también a través de este Facebook Live que le quiero entregar a todos ustedes. Bueno, hay muchos hábitos que tenemos todos los seres humanos en nuestro diario vivir, hábitos que se vuelven muy naturales para nosotros. Hábitos como el echarle la culpa a las personas, echarle la culpa de nuestra propia desgracia. Porque en cierta manera nosotros estamos habituados a un ambiente populista a través de el juzgamiento, el señalamiento de muchas cosas, de muchas personas, de muchas circunstancias que ocurren y que están ajenas a nuestra realidad. Porque nosotros los seres humanos estamos creando nuestra propia realidad. Cada persona crea su propia realidad, su propia percepción, que es realmente su propia vida. Entonces, por lo tanto, esos son hábitos naturalizados, que hemos naturalizados cada uno de nosotros, como el echarle la culpa a las personas de lo que nosotros estamos padeciendo. Nuestro gran tormento es el tema de la economía. Le echamos la culpa al presidente, le echamos la culpa a las personas que están a nuestro lado, que es la que nos está prácticamente poniendo en un modo de subyugación, de que yo no puedo moverme de aquí para allá porque dependo de que me paguen en el trabajo, que muchas de esas cosas pueden que sean muy racionales, que se puedan sentir así, y es porque nosotros nos hemos habituado y no la creemos de que es así. Entonces vivimos con esa percepción de que somos el macho subyugado, en el caso de las familias, relaciones de parejas, o el caso de que soy la víctima y hay muchos victimarios a mi alrededor y por lo tanto yo no puedo progresar. Entonces quiere decir de que a esas personas les hace falta más experiencia, porque son los primeros que tiran la toalla. Cuando ven de que ya van a tener éxito, les da miedo afrontar el éxito. Porque hay chispas, hay momentos donde se gana la lotería o se gana el chance o hay un contrato donde llega mucho dinero, pero por falta de experiencia y por falta de comprender su realidad del pasado, la que él creó como pasado y que queda allí, él lo recuerda y por lo tanto él no sabe cómo maniobrar con el dinero que le llega y termina en el mismo punto donde comenzó, en pobreza total. Entonces, ¿por qué? Porque le falta más información, le falta más discernimiento de su realidad. ¿Qué es lo que estaba haciendo para poder crear esa realidad? ¿Y cómo puedo hacer yo para mejorar esa realidad? Entonces, cada vez que le llega dinero por bollones o le llega por chispazos, siempre se le escurre por las manos. Va a terminar en ese mismo punto de partida. Entonces va a tener 2 meses súper y va a vivir 5 o 8 meses mal. Te lo digo por experiencia, porque yo no estoy hablando haciendo una apología de que son otros los que lo están haciendo y yo de pronto no. No, sí, yo lo estoy haciendo. Entonces quiere decir de que cuando he comprendido mi experiencia de mi propio pasado, entonces ahí cuando empiezo a mirar cómo puedo ajustar tuercas, cómo yo puedo relacionar eso que me sucedió y cómo ahora yo puedo limpiar eso, cómo yo lo puedo sacar adelante. Entonces ahí es donde constantemente estamos tropezando con la misma piedra. Y es debido a esa falta de retroinspección, de autoobservación y decir, bueno, ahora yo qué voy a hacer para que esto no se repita. Entonces, por lo tanto, a eso en el mundo espiritual le hablamos que es un punto donde tenemos que tocar muy duro para poder que esa llaga nos duela y diga, hay que mejorar esto. Entonces quiere decir que es un agregado psicológico que tenemos todos nosotros, pero que lo hacemos tan natural que creemos que esa es nuestra realidad.
Entonces es muy importante empezar a desanclar esos patrones de conducta, pero para poder hacerlo hay que identificarlo. Decir, ah, caramba, yo siempre vengo haciendo lo mismo, es un patrón, es una hoja de ruta que siempre lo hago, pero no soy consciente de ello. Entonces siempre por ego y por mi apariencia, vivo de apariencias, pero no estoy entrando en terrenos escabrosos que son los que yo mismo he creado y decir, caramba, yo soy el que está generando eso. No es nadie más sino yo. Sino yo. Hay circunstancias extraordinarias que son muy difíciles de aceptar. Es que de pronto una eventualidad de que maten a alguien a nuestro lado y que es parte de la familia, y cómo va a decir Ciro de que es que yo lo creé, entonces que yo hice que mataran a mi familia. No, son circunstancias extraordinarias, pero para ese tipo de nivel uno tiene que tener ya una claridad y una aceptación. Pero por ahora eso no sucede, así que no entramos en esos terrenos porque son cosas extraordinarias. Y de cuando llegue, vamos a ver cómo vamos nosotros a reaccionar. Pero mientras tanto, estamos mirando cómo podemos reaccionar ante una vicisitud económica que constantemente se vuelve recurrente en nuestra vida y que terminamos más endeudados de lo que nosotros pensamos. Y por lo tanto, viene el segundo punto. El punto es que ¿por qué yo mantengo siempre endeudado? Ah, porque es que no tengo los recursos para poder pagarlos. No, es al contrario. Tengo que generar los recursos para que no haya más deudas, porque cuando yo empiezo a generar recursos, quiere decir que con mi creatividad y utilizando el mejor activo que tiene el ser humano, que es el tiempo, es saber invertir primero dentro del rango de tiempo para entonces crear algo que me autosustente. Entonces, ese es el gran problema que tenemos hoy en día, en lo que aquí en Colombia tenemos casi 19 millones de personas que están desempleadas o les hace falta, en cierta manera, recursos y que están dependiendo del Estado. Entonces ahí es donde también, vuelvo y repito, nos hace falta información. Porque les digo algo, yo puedo decir con creces de que yo también he estado en un momento muy difícil, momentos difíciles muchas veces, y por un largo tiempo, donde inclusive dormí en un carro en la ciudad de Bogotá durante casi un mes, durmiendo en un carro, bañándome en un centro comercial, y he estado en esas instancias, por lo tanto yo sé qué es estar ahí. Pero cuando empecé a hacer esa retroinspección de mi vida, ¿qué debo de hacer yo para mejorar esa situación? Es cuando yo me empiezo a responsabilizar de mí mismo. Y les juro que cuando comencé a hacer eso, un día decidí cambiar esa realidad que yo mismo estaba generando y al otro día ya tenía empleo en Bogotá. Y entonces yo decía, yo duré un mes dependiendo de lavar carros, un mes dependiendo de hacer cualquier otro tipo de cosas para poder tener comida para comer, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Digo yo, eso, lo que yo hice, cambió mi percepción de la vida. En ese momento, fue un momento mágico. Entonces estaba desnudo de toda esa cantidad de aparatejo que tenía en mi mente y dije, esto no es mío, no es mío, no es mío, no es mío, esto soy yo. Y me desnudé conmigo mismo y me responsabilicé de mí mismo. Entonces, por lo tanto, ese es el verdadero punto que hay que empezar a darle mayor observación a ese punto, es hacernos responsables de nuestra realidad. Estamos siendo más responsables de la realidad de otros. Entonces, por lo tanto, empiezo yo a generar recursos con la inversión del tiempo, saber invertir el tiempo en el cual yo me estoy enfocando, agarrar ese tiempo para poder enfocarme, poner mi energía y empezar a crear, a crear, a crear, a crear. ¿A crear qué? Lo que más amas. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ser cantante? Invierte en eso. Invierte primero tiempo. Estudia. Estudia. Estudiar no solamente ver las partituras, estudiar no solamente ver cómo otros cantan. Estudiar no solamente eso, es saber cuáles son tus cualidades, es saber buscar tu voz, tu voz interior y decir, con esta con la que yo me la voy a jugar. Ese es en el tema
de la parte de la música, pero hay muchas otras cosas más. Si quieres escribir, empieza a practicar para escribir una novela, una historia, lo que quieras, pero instrúyate, busca esos mecanismos, porque están en abundancia a través de la web. Hay muchos tutoriales ahora. Invierte tu tiempo, no solamente empieza a observar farándulas y cosas de esas, empieza a observar muy bien, es enfocar tu energía. Y donde tienes tu enfoque, tienes tu energía. Y por lo tanto vas a optimizar tu tiempo. Eso es lo que yo hice. Y por eso lo comparto. Por eso es importante empezar a hacernos conscientes de cada una de esas realidades. Eso no es solamente un dogma, porque el dogma es un tema mental. En realidad es un tema mental. Y ahí estamos atrapados en un bucle temporal hasta cuando nos demos cuenta de que tenemos que salir de ese cascarón invisible. La famosa matriz, como decimos todos. Entonces, poco a poco, es cuando empezamos a ser conscientes de esos dos primeros puntos que les comenté. El tema factor recurso, porque todos hemos pasado por deudas. Creo que si un 54 millones de habitantes en Colombia mal contados, yo creo que más del 98% son seres endeudados. Tenemos deudas. Inclusive yo, no tanto como antes, pero sí llegué a un punto de debacle donde yo decía, ¿yo qué más hago? Tengo una familia, tengo una hija, ¿cómo hago para alimentarla? ¿Cómo hago para tener todo esto? Y el ser humano siempre se mueve, es cuando hay un proceso de decadencia, cuando su vida está en peligro. Es la única forma que comprende que hay que transformarse. Pero qué bueno hacerlo cuando estamos en cierta manera en un punto de equilibrio para seguir siendo mejores de nuestra realidad. No es solamente en la opulencia, que la opulencia la combinamos y creemos de que esa es la felicidad. Y eso es mentira, es mentira. Entonces, es importante entender de que por allí es donde podemos hacernos un poco más conscientes. Y la humildad tampoco no quiere decir de que, es que yo voy a dejarlo todo, voy a ser humilde, voy a aparentar ser humilde. No, la humildad está en la aceptación de quién eres. ¿Qué eres primero que todo? Y es la personalidad y la persona. Es algo que van de la mano, personalidad y persona. Es que yo soy esto ante la sociedad, soy esto. Olvídate de eso. Tú no eres eso. Es solamente un mecanismo social. Eso es un mecanismo social. La apariencia es un mecanismo social. Es una herramienta para poder esgrimar diferentes situaciones sociales. Aparentar es una parte inherente para el proyecto de transformación de la humanidad, pero no identificarnos con eso en su totalidad. Es como yo decía esta mañana, decir cualquier cosa, que una analogía que hice con un artista donde el artista tiene un sobrenombre y ese sobrenombre se vuelve popular a nivel mundial. Llámese cualquier cosa, Pepito. Entonces Pepito es el mejor del género X de la música. Entonces Pepito tiene un nombre que es el nombre de origen, Pedro Pablo, por decir, así se llama, pero ese no es un nombre comercial, no para lo que él quiere. Entonces coloca un seudónimo o un alias para que ese alias sea el que rompa y el que integre todo lo que quiere hacer para obtener recursos. La personalidad es esa. Esa personalidad es una marca, es un logo, es un material de mercadeo, pero la persona es aquella que es con la que tú naces, con tu real ser, tu esencia. Y muchas veces se confunden y terminan distraídos emocionalmente y terminan de psicólogo porque no saben qué es esa persona cuando llegan los conflictos. Que le tiran al logo, por decir, como tirarle pintura a una marca en un almacén y las personas dicen, no, es que nos están tirando a nosotros, que nosotros somos los trabajadores, porque le tiraron pues a la marca, arriba, al aviso, se dañaron fue el aviso y dice, no, fue un atentado contra nosotros, olvídese. No podemos ir con esa dicotomía, es la marca, o sea, es un objeto, pero no eres tú, no puedes vivir de que tu vida va a crear un caos por eso, no. Entonces es donde viene la despersonificación, o sea, termina en un problema psicológico tremendo.
Entonces, por ahora, eso nos ocurre a nosotros. Creemos que somos el abogado con el cual estamos intentando traer recursos para la casa, pero no, adentro, no, en la casa jamás su esposa va a decir, no, es que estoy casada, me estoy acostando con un abogado. No, es con Mario o con Felipe. Pero no va a decir, no, es que yo me acuesto contigo porque tú eres abogado. No, no es eso, no es el lenguaje interino de la familia, sino que es la persona, no el personaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces estamos yendo hacia los extremos y terminamos simplemente viviendo por el personaje, por lo que llegué a ser, por lo que fui. Entonces ahí es el enredo total. Entonces el segundo punto, porque tengo anotado aquí para no perderme en el hilo conductor de lo que estoy hablando, hay que mantener un presupuesto. Yo no hacía presupuesto, yo andaba con mi televisor y con la estera bajo el brazo, literalmente. O sea, yo andaba como judío errante, para arriba y para abajo. Viví en Curazao, en México, en Venezuela. Y andaba así, porque creía que eso, lo que yo estaba percibiendo de mi vida, eso era la realidad. Pero era para acumular experiencias. Pero cuando empecé a crear un presupuesto y mantenerme en equilibrio en ese presupuesto, basado en lo que necesito, no en lo que deseo. Porque muchas veces nosotros, primero que todo, no estamos haciendo un presupuesto. Olvídese, nosotros no hacemos presupuesto. No comenzamos, no nos enseñan eso para nosotros, sino para poder trabajar para una empresa. Y muchas veces los contadores son muy buenos haciendo el trabajo para las empresas, pero son pésimos administradores de su vida. Y por lo tanto, si no administra sus emociones, su vida económica se deteriora, se cae de por sí. Entonces, por eso hay que hacernos más conscientes desde ese punto de vista de hacer un presupuesto de lo que realmente necesitamos. Y lo que necesitamos no es tanto lo básico, sino lo natural. Lo que nos ha naturalizado a nosotros los seres humanos. Tener un techo, alimentación, tener... muchas veces confundimos el tema del cariño, ¿sí? Y el afecto, y tenemos deudas con eso también. Pero no necesitamos tampoco de eso, sino que cuando ya nos abrigamos con gente, que nosotros entregamos una parte de nuestros sentimientos, nuestras emociones, entonces allí estamos en un conflicto porque estamos en un proceso de adaptación a la otra persona desde mi perspectiva, o sea, desde lo que yo quiero que esa persona me entregue. Entonces, por lo tanto, la deuda es que cuando esa persona no me entrega lo que yo deseo de esa persona, termino con falencias, termino desfragmentado, termino con vaivenes existenciales, termino deprimido, termino con eso, pero no me doy cuenta que es que eso lo estoy generando yo también. No podemos esperar de la otra persona lo que yo quiero que ella me dé, porque esa persona tiene una configuración que de pronto me guste al principio, pero espero mucho de ella. Y por lo tanto muchas relaciones se deterioran esperando tantas cosas que nunca van a suceder. Entonces, es importante que podamos, de hecho, por eso lo estoy hablando, porque lo viví, lo estuve así durante mucho tiempo, y se lo quiero compartir a todos, ¿no? Es mantener un presupuesto emocional, un presupuesto sentimental, tener un equilibrio básico. Y así, por lo tanto, no vas a tener deudas por deseo. Ojo, deudas por deseo. Identificar qué es lo que tú deseas. Que no es lo mismo lo que tú necesitas. No es lo mismo. Porque nos llenamos de muchas cosas. Yo conocí una persona que en su casa no había forma de cómo caminar. No habían áreas comunes. Todo estaba invadido. Era como una acumulación extrema. Entonces tenía tantas cosas que al final esa persona lo que necesitaba en realidad es quererse a sí misma. Entonces adoptaba muchas cosas, donde quiera que fuera compraba cosas y cosas y cosas, y su casa estaba llena de gallinas, gallinas en porcelanas, elefantes y todo, colecciones por doquier. Entonces esa persona al final se sentía sola. Teniendo familia, pero se sentía sola. Necesitaba más atención hacia esa persona. Entonces, todo lo que tenía alrededor
todo estaba girando en torno a que se viera para ella, que se sintiera muy bien, ¿no? Y en realidad, para un tema de llegase a tener una calamidad en su casa, ¿por dónde iba a salir? Era complicado, ¿no? Entonces, esos son casos extremos. Entonces hay que tener en cuenta eso. El siguiente punto es decir, no, es que yo no tengo los ingresos suficientes. Entonces uno dice, entonces no puedo pagar las deudas. No, hay que tener muy en claro ese tema de mantener un presupuesto básico y es fundamental. No puedes bajar en saldo en rojo por ese lado. Cuando tienes un presupuesto no necesitas endeudarte, porque en estos momentos el mundo capitalista absorbe absorbe a través de la deuda. Es como una sangrijuela que le pegan en la espalda y constantemente te están succionando sangre, constantemente. Porque la economía como está es precisamente una economía de desangre total. Y es porque nosotros mismos aceptamos eso. Lo aceptamos totalmente. Porque somos dependientes. Dependientes de que la única solución es la deuda. Entonces podemos romper ese paradigma. Porque yo lo estoy haciendo poco a poco. Y yo no anhelo ser rico. Yo anhelo es tener una prosperidad. Y anhelar es fundamental, pero anhelar en equilibrio. Entonces, la prosperidad que siempre voy a mantenerme dentro del presupuesto natural, el presupuesto consciente. Yo quiero tener una austeridad opulenta. O sea, eso es muy importante. Entonces, ustedes también pueden tener algo, van a detectar en ustedes mismos, ¿no? Y tenemos también un punto que es, cuando empezamos a tener deudas, vamos a las salidas fáciles. Hoy en día en la internet están X cantidad de webinar, X cantidad de personas que son gurús para obtener dinero fácil, sin invertir tal cosa, y eso es mentira. Mentira. Porque si tú no estás creando dentro de tu propia realidad, haciéndose tú el creador de tu realidad, otros no te van a crear tu realidad, ni mucho menos los mecanismos. Sí, hay muchas cosas nuevas, pero tenemos que empezar a invertir con el mejor capital, que es el tiempo. Invertir en estudiar. A ver qué te resuena, qué sientes de eso. Preguntar, observar. Primero, invertir tiempo. Hoy en día, aquí, por lo menos en el municipio del Carmen de Boral, hay muchos negocios que son de copiar y pegar. Veo un negocio, le está yendo bien, voy a ver qué producto está vendiendo, voy y compro lo mismo y le monto un negocio al lado. Y termina, ¿quién termina quebrado? Esa persona que montó ese negocio al lado. ¿Por qué? Porque al principio es el boom, 3, 4 meses, ya después no, que no está, la gente se volvió al otro lugar. ¿Por qué? Por cultura o por mucho tiempo. Entonces terminamos enredados por ese lado. O sea, es importante empezar a hacernos más conscientes de nuestra realidad en el mundo material. Porque todo lo que tenemos en la parte material es porque viene del mundo inmaterial. Primero está aquí, segundo aquí y tercero la manifestación. Entonces es importante estar en esa órbita de estar más consciente de la realidad que cada uno de nosotros estamos generando. Y de ahí es donde viene la posición en la que estamos, en qué estrato social estamos. Estrato social es una mala copia de lo que son los niveles de conciencia. Pero los estratos sociales de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada uno se sectoriza donde le corresponde, según su correspondencia de aprendizaje. Si aprendes a ser rico, está bien, porque viene de la pobreza, vas a saber qué hacer cuando estás en el punto de la riqueza. Y si aprendes a ser pobre, sabrás valorar las mínimas cosas que suceden a tu alrededor o lo que tú mismo estás generando. Tu familia, tus hijos, esto y lo otro. Vas a ir en equilibrio poco a poco, subiendo cada peldaño. Y vas a ser próspero. Y vas a ayudar a otras personas de una manera más desinteresada, porque vas a valorar también a otras personas que están en el mismo aprendizaje que tú. Entonces, ahí es donde viene el equilibrio, la materia y lo inmaterial, material y lo inmaterial. Mantener el equilibrio, la balanza. ¿Qué ofreces? ¿Qué recibes? ¿Cómo entregas? Créame que a mí me ha costado y me has hecho
cosas impresionantes y como también a veces me doy golpe de pecho, pero aunque hay que reconocerlo, de que de ahí también deviene mi transformación. Entonces hay que ser humildes desde ese punto de vista en la autoobservación, ¿vale? Y tenemos que mantener nosotros un tema llamado aprender del pasado. Entonces, eso sí es una tarea que todos podemos desarrollar, podemos hacer. Aprender de nuestro pasado. Sin juzgamientos, sin irnos a la depresión, aprender de nuestro pasado. Ahí siempre va a estar en nuestras neuronas. Hay unos puntos en nuestras neuronas que ahí es donde se conserva esas imágenes, esas sensaciones, esas emociones, porque cuando tú traes esa imagen, automáticamente se te activa gran parte de tu sistema químico, biológico, y te hace sentir lo que tú viviste en esas instancias a través de esa imagen. Es una psicografía, ¿no? Es una cosa que aparece allí. Un ejemplo, el primer novio. Un ejemplo, la muerte de alguien que tú querías. Entonces sientes automáticamente tu cuerpo se resiente frente a esa imagen porque la vivió de tal manera que empiezas a sentir extrañeza. Tu cuerpo se manifiesta como si fuese en ese momento. Pero en realidad no es que sea del pasado del tiempo, sino que está en tu memoria, en tu registro akáshico biológico, está allí. Está imantada las sensaciones, las emociones a través de esa imagen psicográfica que todos nosotros guardamos en nuestro hipotálamo. No es porque lo diga yo, busquen la información. Entonces allí es donde empezamos a ver cómo conocernos también de manera biológica, cómo funcionamos. Es fundamental para que podamos entonces ser maestros de nuestra propia realidad. Porque ahí es donde viene la sabiduría. Es lo que aplicó Salomón. Él pidió sabiduría para ver cómo se configuraba la realidad. Para él saber cómo no manipularla, es alquimizar la realidad, la que él mismo estaba generando para poder llegar a un punto de equilibrio que no es fácil. No es fácil, o eres de izquierda o eres derecha, ¿sí? O eres benefactor o es simplemente, hoy en día somos maestros en recibir, pero no nos hemos convertido en maestros de cómo dar, de cómo entregar. Entonces, todos estamos viviendo esas etapas de acuerdo a la proporción o de acuerdo a la realidad que cada uno genera. Y es totalmente singular. De ahí donde viene la palabra singularidad también, porque Albert Einstein lo habló muy bien, de la parte del tiempo, el espacio y la singularidad. Todos vivimos, somos alquimistas de esas singularidades. No puede ser igual una a otra porque somos totalmente distintos, totalmente distintos. Entonces es súper importante esta gran diversidad del aprendizaje, el aprendizaje cósmico. Y bueno, por último, para no extenderme tanto, es valorar lo que tenemos. ¿Cómo se nos dificulta valorar lo que tenemos? Es muy difícil, porque estamos valorando más lo que deseamos que de lo que tenemos. A veces damos por perdidas las batallas sin todavía pelearlas. No, eso es imposible pasar por ese campo minado. Pero pasa, atraviesa. Lo mínimo que te puede pasar es que te huelas un pie. Es lo mínimo. Y lo peor es que ya te explotes completamente. Pero las batallas las perdemos sin pelearlas. Entonces, ¿dónde está la experiencia? ¿Dónde está la magia? ¿En dónde está eso que llama vida? Si nos paralizamos, no nos movemos, echamos la culpa a todos, las circunstancias me tienen a mí atrapado, ese tipo de cosas. Es súper importante. Porque mira, todo lo que estoy diciendo también se aplica a... Es fácil de aplicar a cualquier otra cosa que queramos nosotros mejorar de nuestra vida. Y hay batallas, micro batallas en nosotros. Batallas en la alimentación, dejar desanclar patrones de conductas alimentarios, desanclar la forma como me relaciono con el otro. Entonces, hay que valorar esas circunstancias y sacarle el máximo provecho a cada una de ellas. Valorar ese tiempo. Entonces, hay que romper esos paradigmas.
Porque ahorita es donde más demanda el tiempo, el no tiempo, lo que estamos viviendo ahora, donde todavía tenemos tiempo para nosotros y no sabemos qué hacer con él. Y ahorita con la nueva apertura económica ya no sabemos, no estamos habituados a este frenesí donde todo pasa muy rápido, donde nuestras percepciones no saben cómo hacer un alto en el momento y decir, hombre, ¿yo qué estoy pensando? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Valoremos el tiempo, es a través de la buena administración del mismo. Valoremos el tiempo. Es el momento. No hay otro mejor momento que este para que podamos ser una sociedad responsable. Responsable consigo mismo. No como sociedad en sí, sino los miembros que componen esa sociedad. Para que podamos ser más conscientes y no entregarle el poder a otros para que esos otros manipulen tu tiempo. Porque si tú no lo administras, otro sí te lo va a administrar. Administra tus emociones, tus sentimientos, tu mente, tu realidad. Y tú, sí, señor. Sí, señor. Sí, señora. Sí, el macho subyugado. Sí. La concubina. Sí, mi amor, te doy todo lo que tú quieras. Ya es el momento, ¿no? Ya es el momento. Yo también estoy como ustedes. Estoy en este proceso. Esto no es una queja. Tampoco es es como decir, ya tengo que hablar al mundo y decir esto y no, guardo cositas para mí, solamente navego por mi superficie, pero que es fácil para otros que de pronto se puede identificar un poquito con este tema, con este drama, porque estamos viviendo un drama todos, y vamos para adelante. Entonces espero que les sirva esta información y para aquellos que llegaron tarde al este live, pues ahí va a estar posteado en mi red social, en Facebook y también en Ser Consciente, el magazine del conocimiento a través de YouTube. Cualquier tipo de mensaje, estoy aquí para responderla. Voy a saludar a las personas que han estado conectados. Saludo para Laura en Estados Unidos, para Narayid, ¿cómo estás? Me alegro muchísimo porque estés por acá. Felicidades por tu bebé. De conocimiento y humildad para hacer el trabajo interior. Sí, claro que sí. Laura, gracias por este mensaje. Y para todas las personas que me han enviado mensajes, no quiero entrar en temas que me han dicho que toque, que tiene que ver con el tema de la vacuna. Lo he reiterado varias veces. Realmente la vacuna está para quien lo necesite. Si tú consideras que lo necesitas, pues vacúnate. Que eres irresponsable frente a otras personas. Depende de tu decisión. Es solamente tuya. Así como cuando vamos a entrar en los terrenos ahorita políticos donde las personas van a ir a votar. La palabra misma lo dice, van a votar. No van a elegir, van a votar. Entonces, hay que marcar esa diferencia. La diferencia la marcas cuando te hagas más consciente. Mientras tanto, no marcamos nada. Sí, claro que sí, Nari, sí, nos identificamos, pero no nos complementamos, por supuesto. De eso se trata la diversidad. La diversidad es parte del proceso de aprendizaje para todos los seres que están aquí encarnados. Es encontrarse en un terreno donde jamás hemos estado. Y tenemos un lapso de tiempo, unas eras, unos eones de tiempo, para autodesarrollarnos, para poder valorar lo que se ha creado en el universo, para poder vivir, para poder sentir, para poder manifestar eso que siempre estamos buscando, que es el amor. Mientras tanto, esa diversidad lo interpreta en muchas formas, de muchas facetas, que cada uno, de acuerdo a sus dones y virtudes y a lo que recuerda, de su vida, manifiesta. Algunos manifiestan el amor desde el odio, otros te odio pero te amo, otros manifiestan el amor desde que te amo porque tú me sostienes pero yo me dejo pegar, ¿sí? Amores muy extraños, pero eso no es amor.
Laura dice por acá, conocimiento empleado en total agradecimiento y se va formando esa abundancia. Gracias. Sí, claro que sí, Laura. Entonces, de eso se trata. Realmente la humanidad hoy en día, no en su conjunto, hay muchas formas de interpretación del amor. Y eso es valedero. Hay muchas formas de interpretación del amor. La cuestión es saber cómo relacionarnos con todas esas facetas del amor. Pero al final de cuentas, la resonancia y la vibración juegan un papel importante. Porque mientras tengamos nosotros energía en este cuerpo, estamos dentro de las leyes de la energía. Por lo tanto, hay rangos vibracionales dentro de nosotros mientras haya energía. Porque la única forma de mantener el proceso del amor en nosotros es cuando ya no estamos aquí. Cuando ya empezamos a ver caramba, ya no estamos biológicamente activos, sino que ya estamos en otra esfera. Pero mientras tanto, estamos aquí intentando comprender desde la opulencia, desde la decadencia, desde cualquier punto, lo que queremos nosotros, que es el amor. El amor es paz, es armonía, es equilibrio, equidad. Eso en propiedad todavía no se ha manifestado en el planeta. Pero estamos en vísperas, en las posibilidades, en lo que podemos llegar a ser. ¿Dale? Bueno, entonces los dejo. Gracias por estar, por ser, por vibrar, por comprender, por entender todo y cada uno de sus propios procesos. Hermanos del alma, hermanitas del alma, gracias, gracias, gracias. Bendiciones, que estén muy bien.